¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy feliz ya que durante el día me puse a reflexionar acerca de la calidad de la medicina en México, y a pesar de que los recursos económicos para el crecimiento de hospitales y servicios sanitarios en México no ha incrementado mucho, algo se ha incrementado bastante, y es la calidad de enseñanza de la medicina en México. Actualmente se tienen muchos recursos, tanto tecnológicos como diplomados, actualizaciones, las cuales están formando mejores médicos en el país, y eso en un futuro hará que la medicina en el país crezca. Y eso me tiene muy contento, realmente. Ahora, con respecto a lo que vamos a ver hoy es Staphylococcus aureus. Seguramente este video va a ser de los más largos que tenga de bacteriología después del de tuberculosis, o no sé si dure más que el de tuberculosis, apenas lo voy empezando, entonces no sé que vaya a parar en los 20 o 25 minutos que dure este video, ¿de acuerdo? Pero quiero de nuevo reiterar lo contento que estoy. Quiero mandarle un saludo a todas las universidades del país, tanto de medicina como de enfermería, de odontología, de todas las carreras que se encargan de esta bella arte que es el cuidado de la salud. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que para no hacerles quitar más el tiempo y escuchar mis palabras, vamos a empezar. Staphylococcus aureus va a pertenecer, como su nombre lo dice, al género de Staphylococcus, que va a comprender 40 especies y 24 subespecies que vamos a ver ahorita. No es cierto, es broma, no vamos a ver las 40 y 24 subespecies. Obviamente no lo vamos a ver, ya que yo creo que no existe médico en el país que se sepa todas las funciones y factores de virulencia de Staphylococcus, pues mucho menos lo vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Staphylococcus aureus va a ser un coco gram positivo dispuesto en pares o en cadenas cortas, que en ocasiones va a simular un racimo de uvas. Van a ser aerobios de tipo catalasa positivos. Van a ser bacterias inmóviles capaces de crecer en medios con altas concentraciones de sal, incluso cloruro de sodio al 10%, y temperaturas de 18 a 40 grados. Se hallan presentes en piel y mucosas del ser humano, y las colonias son doradas, por ese nombre aureus, que significa dorado. Y este color dorado lo adquieren por los pigmentos carotenoides que se van a formar durante su crecimiento en el cultivo. Van a producir la enzima llamada coagulasa, que va a distinguir a Staphylococcus aureus de otros Staphylococcus que no son aureus, que se denominan también Staphylococcus coagulasa negativos. Y esta coagulasa va a hacer que esta proteína se va a unir a un factor sérico que va a convertir el fibrinógeno en fibrina y va a formar un coágulo, y esto se hace en métodos experimentales de laboratorio. Epidemiología. Staphylococcus aureus generalmente es ubicuo, es una bacteria que no hace daño, es una bacteria dócil, es como esos perritos que se ven buena onda y que terminan soltando la mordida, pues algo así es Staphylococcus aureus, ¿de acuerdo? Staphylococcus se va a hallar en la piel y superficies mucosas, en nasofaringe, aparato digestivo y sistema genitourinario. El estado portador permanente o temporal en niños mayores y adultos es más frecuente en la nasofaringe, y se habla que incluso un 25% de la población está colonizada por Staphylococcus aureus. Se presenta una incidencia elevada en pacientes hospitalizados, personal sanitario, sujetos con enfermedades eczematosas en la piel y aquellos que utilizan frecuentemente agujas, es decir, adictos, pacientes con transfusiones, pacientes que están en hospitales donde no se hacen los cuidados buenos de salud. Y es por eso que es importante que chequen que cada que van a recibir ustedes un procedimiento sea con aguja nueva. Los Staphylococcus son sensibles a temperaturas elevadas, desinfectantes y soluciones antisépticas. La transmisión de persona a persona ocurre a través del contacto directo de la exposición a fomites contaminados, aunque la mayor parte de infecciones se producen por los propios microorganismos del paciente por su propia colonización. Cápsula de polisacáridos. Vámonos ahora con la patogenia rápidamente. Se han identificado 11 serotipos capsulares de Staphylococcus aureus,
Los serotipos 1 y 2 forman las cápsulas más gruesas y los serotipos 5 y 7 son los que mayormente infectan al humano. Protegen a las bacterias al inhibir la quimiotaxis, es decir, la llegada de las células inflamatorias, la fagocitosis y la proliferación de polimorfonucleares. Va a producir una capa de polisacárido extracelular que une a las bacterias a los tejidos. Y esto además permite que la bacteria se una a cuerpos extraños, catéteres, injertos, jeringas, prótesis, etcétera, aparatos protésicos como válvulas protésicas en pacientes que requieren un recambio valvular, es decir, un cambio en la válvula del corazón por alguna estenosis o insuficiencia, y en articulaciones protésicas, como por ejemplo en pacientes que son operados por osteoartritis o algo así, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a la capa de peptidoglucano. La capa de peptidoglucano está formada por glucanos que van a constituir en 10 a 12 subunidades alternantes de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, como cualquier capa de peptidoglucano, lo que da la mayor rigidez a la pared celular. Las enzimas que catalizan la construcción de la capa de peptidoglucano se llaman proteínas ligadoras de penicilina, las cuales son dianas para las penicilinas y otros antibióticos de tipo beta-lactámico. La resistencia bacteriana frente a antibióticos viene mediada por el gen MECA, que va a codificar una proteína ligadora de penicilina, la PBP2, que no se une a penicilinas, pero conserva su actividad enzimática. El gen de MECA se localiza en el cromosoma del cassette estafilocócico MEC y se describen 5 secuencias génicas llamadas 1 a 5. Las cepas de Staphylococcus resistente a meticilina suelen tener este cassette estafilocócico MEC de tipo 4. Estos son detalles que la verdad yo creo que ni los residentes de medicina interna se lo saben, pero bueno, se los menciono, ¿no? No se los van a preguntar, y si se los preguntan, pues qué payasada, la verdad. El peptidoglucano posee una actividad tipo endotoxina que va a estimular la producción de pirógenos endógenos con la activación del complemento, formación de la interleucina 1, agregación de leucocitos, lo que da lugar a la formación de abscesos. El ácido teicoico son polímeros fosfatos específicos de especie que se unen de forma covalente a residuos de ácido N-acetilmurámico de la capa de peptidoglucano o a través de la unión lipofílica a la membrana citoplasmática, también llamados ácidos lipoteicoicos. Son poco inmunogénicos y estimulan una respuesta humoral específica cuando se encuentran unidos a peptidoglucano. La proteína A se une a la capa de peptidoglucano o a la membrana citoplasmática, va a inhibir la eliminación mediada por anticuerpos al ligarse a los receptores de la fracción cristalizable, es decir, la patita del anticuerpo IgG1, IgG2 e IgG4. Su detección se utiliza en pruebas de identificación específica de Staphylococcus aureus. Con respecto a la toxina, ¿tiene toxinas? Sí tiene alfa, beta y delta. La alfa altera el músculo liso de los vasos sanguíneos, es tóxica y puede lisar eritros, leucos, hepatocitos o plaquetas y se integra en las regiones hidrofóbicas de la membrana celular para formar poros con la consiguiente destrucción celular. La toxina beta o esfingomielinasa C es una proteína termolábil que presenta especificidad para la esfingomielina y la lisofosfatidilcolina. Cataliza la hidrólisis de fosfolípidos de membrana, es tóxica para eritrocitos, fibroblastos, leucos y macrófagos. La toxina delta afecta a los eritrocitos, actúa como un surfactante que altera las membranas celulares mediante una acción como detergente, es decir, disolviendo las membranas celulares. Las toxinas exfoliativas van a provocar el síndrome de la piel escaldada por estafilococo, que es una complicación dermatológica que se observa frecuentemente en niños pequeños. Se conocen dos toxinas exfoliativas, que es la toxina exfoliativa A y la toxina exfoliativa B. La A es termoestable y es codificada por un G cromosómico, y la B es termolábil y es codificada por un plásmido. Esta toxina no se asocia a procesos de citólisis ni inflamación, pero es un dato útil para el establecimiento del diagnóstico de síndrome de piel escaldada que veremos posteriormente. La enterotoxina A. La enterotoxina se asocia a las intoxicaciones alimentarias. La enterotoxina C y D se va a encontrar en productos lácteos contaminados. La enterotoxina B produce colitis pseudomembranosa estafilocócica, algo bastante raro.
y esta enterotoxina es estable aunque se calienten a los 100 grados durante 30 minutos. Esto vuelve a las enterotoxinas súper resistentes y que hace que, aunque se diga que se hierve el agua, realmente la toxina no muere y por eso se infecta a la gente. Y esta enterotoxina es un superantígeno que puede inducir una respuesta muy exacerbada de linfocitos T, lo cual puede generar muchos síntomas. Ahora, con respecto a la enterotoxina, los cambios histológicos que se pueden ver en el estómago y en el yeyuno pueden consistir en solo una infiltración de neutrófilos a la destrucción severa que se puede ver en la enteritis necrotizante. Pasando a las manifestaciones clínicas, antes de pasar a las manifestaciones me falta hablar de dos, que es la toxina 1 del síndrome del shock tóxico, que es la TSST1, que es generalmente pregunta de examen esta cosa. La toxina es una exotoxina termoestable, es resistente a proteólisis y es codificada por un gen cromosómico y es causante del síndrome de shock tóxico, que está asociado a la menstruación y de la cual voy a hablar posteriormente. Esta TSST1 es un superantígeno que va a producir el choque tóxico, estafilocócico, y genera una respuesta inmune super exacerbada. La muerte de los pacientes aquejados de este síndrome se produce como consecuencia de un shock hipovolémico que origina una insuficiencia multiorgánica. Con respecto a la coagulasa, la coagulasa es posible encontrarla como una proteína ligada a la pared del estafilococo con la capacidad de convertir directamente el fibrinógeno en fibrina, aunque también se puede encontrar de forma libre, que puede reaccionar con el factor plásmico de tipo globulina, que va a originar una estafilotrombina que cataliza la conversión del fibrinógeno en fibrina insoluble a nivel libre, ¿de acuerdo? Esto va a provocar la formación de una capa de fibrina alrededor de un absceso estafilocócico, de forma que la infección quede localizada y los microorganismos estén protegidos de la fagocitosis. Por lo tanto, verán que es gandalla, ¿de acuerdo? Otros factores patogénicos que pueden presentar como otras bacterias son hialuronidadas, fibrinolisinas, lipasas y nucleasas. Ahora sí, vámonos a las manifestaciones clínicas, la parte que a mí me gusta. El síndrome de la piel escaldada por estafilococos fue descrito en 1878 por Gottfried Ritter von Rittershine. Si alguien lo sabe pronunciar mejor, pues lo puede escribir abajo cómo se pronuncia bien esto, que es una enfermedad también llamada enfermedad de Ritter. Se puede presentar en neonatos y niños pequeños y se caracteriza por el inicio brusco de una enfermedad peribucal que es localizado y que se extiende en todo el organismo a lo largo de los 2 días siguientes. Es decir, puede iniciar como un impétigo que se vuelve algo impresionante en 2 días. Para reconocerlo se hace una ligera presión que desprende la piel, que se llama signo de Nikolsky, y cuando se desprende la piel se denomina signo positivo, y poco después se forman de esto grandes ampollas o vesículas que se siguen de descamación epitelial. Las ampollas contienen un líquido claro, pero no hay la presencia de microorganismos ni leucocitos. El epitelio recupera su estructura en 7 a 10 días por la formación de anticuerpos protectores. No hay cicatrices, ya que solo afecta la epidermis, y la muerte solo se puede producir por una infección secundaria, ¿de acuerdo? Así como un impétigo se puede producir es una infección secundaria a una infección primaria. El síndrome de piel escaldada generalmente no causa problemas a menos que se infecte, y generalmente esto se presenta en pacientes inmunocomprometidos. Aquí en esta imagen vemos a un bebé con el síndrome de la piel escaldada. Vemos en la imagen de la derecha cómo el proceso descamativo es muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto al impétigo del que les estaba hablando, hay un impétigo ampolloso y uno ampolloso. Generalmente el ampolloso es el producido por Staphylococcus aureus. Es una forma localizada del síndrome de la piel escaldada, aunque más bien yo diría que es el inicio del síndrome de la piel escaldada. Pero generalmente, y en el 99% de los casos, solo se va a presentar el impétigo, que es una vesícula o ampolla que después pasa a erosionarse y formar una costra melicérica, es decir, una costra de tipo amarillenta por el exudado, y que
no se encuentra presente el signo de Nikolsky, es decir, hacemos presión y no se descama la piel. Se presenta principalmente en lactantes y niños pequeños con facilidad de transmisión y generalmente se asocia a que se ponen las manos sucias o objetos sucios en la cara y esto genera la infección. La intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria presenta un inicio abrupto en 3 a 4 horas tras la ingesta de una comida contaminada. Es una enfermedad que provoca generalmente un vómito muy importante y generalmente diarrea acuosa, aunque es menos importante que el vómito. El paciente va a llegar y le va a decir: tengo vómito desde hace 5 horas que me vino después de comer una ensalada de pollo, ¿no? Presenta dolor abdominal, náuseas, sudoración y cefalea, aunque como les dije, lo más importante es el vómito en gran cantidad. Es consecuencia de una contaminación de alimentos infectados por un portador humano o por la formación de la toxina dentro del alimento, que como les dije, la toxina puede resistir a procesos de calentamiento incluso a 100 grados y no muere, ¿de acuerdo? Enterocolitis. La enterocolitis es una enfermedad que cursa con diarrea acuosa, espasmos abdominales y fiebre, y es posible detectar la presencia de estafilococos y leucocitos en la manera fecal. Es decir, la enterocolitis es la infección por la bacteria y la intoxicación alimentaria es solamente por la toxina. Afecta principalmente a pacientes que han recibido antibióticos de amplio espectro que alteran la microflora normal del colon y permiten la proliferación de Staphylococcus aureus. Ahora, con respecto al síndrome de choque tóxico estafilocócico, la complicación más importante de Staphylococcus aureus. Como les dije, la toxina, la TSST1 es una toxina que libera un superantígeno. Y esto se encontró porque las mujeres usaban tampones antes y se encontró que las mujeres podían padecer el síndrome de choque estafilocócico con más frecuencia. Y se buscó por qué. Se encontró que eran tampones infectados y que entraban a torrente sanguíneo las bacterias con la toxina productora del síndrome de shock tóxico por medio del tampón. El inicio es abrupto y consiste en fiebre, hipotensión, exantema eritematoso macular difuso. Se observa afectación multiorgánica del sistema nervioso central, digestivo, hematológico, hepático, muscular, renal, cardiovascular, etcétera, etcétera. La piel se descama, es decir, da un síndrome de piel escaldada. Y la verdad, pues es muy impresionante este síndrome de choque estafilocócico. Aquí vemos otras manifestaciones dermatológicas. Como les dije, puede presentarse impétigo, puede haber folicolitis, forunculosis, carbunco. En esta imagen vemos como la foliculitis es la imagen de la izquierda, la de arriba, en la cual el pelo está infectado por Staphylococcus aureus, la unidad sebácea está infectada. Y en la imagen de la derecha vemos la forunculosis, que es una infección más importante en la cual se destruye la unidad pilosebácea y no solamente está infectada, sino que se destruye por el Staphylococcus. Y abajo vemos la hidrosadenitis supurativa, que es otra enfermedad provocada por Staphylococcus aureus, en la cual se produce estos plastrones a nivel axilar o a nivel de pliegues por infección del Staphylococcus aureus. Ahora, la endocarditis. La endocarditis por Staphylococcus aureus es de las enfermedades más frecuentes, de los agentes causales más frecuentes de endocarditis, y va a existir alteración del gasto cardíaco con el riesgo de embolizaciones sépticas, es decir, vegetaciones o... Una vegetación es una acumulación de detritos, bacterias y leucos en una válvula cardíaca y que pueden embolizar, es decir, se puede desprender e ir a cualquier lado y esto provoca alteraciones. Requiere tratamiento médico y quirúrgico inmediato. El cardiólogo evaluará si es necesario un tratamiento quirúrgico de acuerdo a las características de la vegetación. Y en pacientes adictos a drogas es frecuente encontrar Staphylococcus aureus a nivel de corazón derecho, es decir, en la válvula tricúspide. Generalmente se puede presentar incluso fiebre, escalofríos, dolor torácico, disnea por una embolización al territorio pulmonar, sobre todo en afectación de corazón derecho. En esta imagen vemos las vegetaciones a nivel valvular, vegetaciones como de 1 a 2 centímetros que se ven bastante feas. Ahora, con respecto a las neumonías van a ser otra infección causada generalmente por Staphylococcus aureus y esto generalmente es intrahospitalario.
intrahospitalario porque no es muy común que Staphylococcus aureus infecte a una persona en la comunidad. Entonces Staphylococcus aureus se asocia mucho a neumonías intrahospitalarias por diseminación hematógena, por aspiración, es decir, el paciente por sus mismas secreciones aspira la flora de las vías respiratorias superiores en las inferiores, o por ejemplo vomita y el flujo va a nivel de la vía aérea en un paciente en coma y entonces se infecta. Entonces estas son las causas de infección por Staphylococcus aureus en pulmón. La neumonía de diseminación hematógena es frecuente en pacientes con bacteremia o endocarditis, y los pacientes con el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, de las cuales les voy a hablar un poquito al rato, puede provocar una forma muy grave de neumonía que no responde a tratamiento, con choque séptico y mortalidad elevada. Aquí vemos una neumonía de focos múltiples por Staphylococcus aureus en un paciente con neumonía intrahospitalaria. Ahora, con respecto a la osteomielitis, las infecciones por tejidos blandos de Staphylococcus aureus. Osteomielitis puede derivar de la diseminación hematógena en el hueso, o sea, una infección secundaria, consecuencia de un traumatismo o extensión de una infección en otra zona, como en una artritis séptica. En los niños, generalmente procede de una infección cutánea y suele afectar las metáfisis de huesos largos. Hay dolor de inicio brusco en la zona ósea afectada y fiebre. Puede haber incluso osteomielitis vertebral, pero esto es más frecuente en adultos y es acompañada de intenso dolor de espalda con fiebre. La evaluación se hace por medio de resonancia, ya que es el principal estudio que demuestra datos de osteomielitis. La radiografía se va a tardar mucho en provocar sin datos radiológicos de osteomielitis, por lo tanto no es una prueba muy confiable. El absceso de Brody es un foco de osteomielitis estafilocócica que se localiza en la zona metafisiaria en huesos largos y que afecta exclusivamente a adultos. La osteomielitis estafilocócica, que aparece con posterioridad a un traumatismo o intervención quirúrgica, se acompaña generalmente de inflamación y drenaje purulento de la herida o fístulas subyacentes al hueso infectado y va a requerir un tratamiento antibiótico o quirúrgico. La artritis séptica, que se puede presentar en niños pequeños o adultos, son pacientes que reciben inyecciones intraarticulares o pacientes con articulaciones previamente dañadas. El factor de riesgo más importante para artritis séptica es una articulación previamente dañada y se va a caracterizar por una monoartritis, es decir, una articulación nada más inflamada, que puede presentar dolor, eritema, es decir, datos de inflamación local, y que se puede obtener un material purulento con una artrocentesis, que es decir, una aspiración del líquido de la articulación, y que generalmente su principal afección es en la rodilla, aunque puede presentarse en hombro, cadera o codo, aunque la artritis séptica generalmente es en rodilla. El diagnóstico de una infección por Staphylococcus aureus se hace por microscopía, en el cual se evidencian los cocos gram positivos que forman racimos, o se puede hacer un cultivo en agar sal al 7.5%, en el cual se ven las colonias lisas y doradas de gran tamaño en 24 horas. Se pueden detectar los anticuerpos a los ácidos teicoicos, aunque generalmente no están utilizados por el costo del estudio. Se pueden hacer pruebas basadas en ácidos nucleicos como PCRs, o se pueden hacer otras pruebas más específicas como las que están ahí en identificación, pero bueno, ya no les voy a hablar tanto para no entrar mucho en detalles. Aquí vemos un cultivo de una bacteria de Staphylococcus aureus, en la cual evidenciamos el aspecto dorado de la bacteria. ¿De acuerdo? Ahora, tratamiento. Antes de hablar de tratamiento, les quiero hablar del Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Cuando surgió Staphylococcus aureus, era muy sensible a las penicilinas, ¿de acuerdo? Pero después, conforme fuimos usando más y más antibióticos, se hizo resistente a penicilinas, a las penicilinas biológicas como la penicilina o la amoxicilina o la ampicilina, y esta bacteria generó resistencia a todo eso, y después tuvimos que utilizar penicilinas sintéticas como oxacilina, nafcicilina, dicloxacilina o meticilina. Empezaron a usarse estos medicamentos y se vio que tenían eficacia. Sin embargo, como buena historia de infectología y complicaciones por resistencia, las bacterias se hicieron resistentes a estos antibióticos y se denominaron
Staphylococcus aureus resistente a meticilina. La meticilina actualmente ya no se vende por asociaciones de efectos adversos que se presentaron, pero el nombre quedó de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Sin embargo, en México pues casi más que nada se usa la dicloxacilina, ya que la oxacilina no es tan común que se encuentre. Entonces nos quedamos en que ya se hicieron resistentes a penicilinas y ya se hicieron resistentes a meticilina. Pues ahora utilizamos vancomicina. De acuerdo, vancomicina es generalmente el tratamiento que se utiliza para Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Como buena bacteria se hizo también resistente a vancomicina en algunos centros hospitalarios donde se usan antibióticos muy potentes o donde se tienen pacientes muy complicados, y ahora se puede utilizar lisnezolid, daptomicina o incluso fosfomicina o quinupristina, dalfopristina, y que es importante saber que son medicamentos carísimos y que no es que se tengan que usar de primera instancia. Si se tiene un antibiograma para detectar las resistencias bacterianas, pues es lo ideal, pero si no se tiene, pues se puede utilizar poco a poco, primero penicilina si no responde dicloxacilina, si no responde banco y si no responde linezolid, aunque pues en pacientes en los que ya se usan estos antibióticos tan potentes, pues generalmente sí tienen antibiogramas y se puede saber a qué bacteria es sensible, qué antibiótico es sensible a la bacteria. Cuando hay un foco infeccioso como un absceso, se debe identificar y drenar, ya que si no se hace esto no va a resolver el cuadro infeccioso. El tratamiento con intoxicación alimentaria solamente es sintomático, ya que no hay un método eficaz para eliminar la toxina, y pues generalmente solo se usa una rehidratación, ya que el antibiótico no sería de utilidad. La curación adecuada de heridas y el uso de desinfectantes para infecciones cutáneas ayuda a prevenir las infecciones. Y con respecto a los ámbitos intrahospitalarios, debo comentar que el Staphylococcus aureus es prevenible que se disemine lavándonos bien las manos y cubriendo bien la piel de los pacientes infectados. Es importante como médicos que empecemos a abordar esto de la prevención, ya que es el método más eficaz para tratar las infecciones y no tener muchos casos, y que las bacterias después no se hagan sensibles casi a veneno, ¿ok? Y bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado el video. Como se los prometí, casi llego a la meta. Me tardé 27 minutos. Yo esperaba tardarme 25. Pero bueno, casi. ¿De acuerdo? Les mando un saludo enorme. Mis mejores deseos. Chao.